Buenas noches, profe. A continuación, pues vamos a hablar acerca del ejemplo de cálculo del ejercicio por evotranspiración por el método de Thorndike. Bueno, entonces, pues mi grupo está conformado por Norelis Sandoval Ortigosa, Daniela Lucero Torres, quienes habla David Betio Velasco y Juan Eduardo Londoño. Bueno, antes de explicar y hablar un poquito acerca del método de Thorndike, voy a dar una pequeña intro acerca de lo que fue lo que es la biografía de este autor. Entonces, pues, Charles Warren Thornway fue un reconocido climatólogo y geógrafo estadounidense. Nació el 7 de febrero de 1899 en Jonesville, Michigan, y falleció el 11 de agosto de 1963 en Madison, Wisconsin. Bueno, este autor es conocido por desarrollar la ecuación del balance hídrico y por su enfoque en el estudio de los climas regionales. Thornway obtuvo su doctorado en geografía de la Universidad de Clark en 1926. Durante toda su carrera, trabajó en la oficina de servicio del clima en Estados Unidos y pues también fue profesor en la Universidad de Delaware, en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Bueno, su contribución más destacada fue la del desarrollo de la ecuación del balance hídrico, que es una herramienta pues, muy utilizada para calcular la disponibilidad y demanda de agua en una región determinada. Esta ecuación pues tuvo un gran impacto significativo, ¿no? En lo que pues el estudio del clima y la planificación del uso del agua. Thorndike también se interesó por la clasificación climática y desarrolló el sistema de clasificación climática de Thorndike, como se conoce, que divide pues, los climas en diferentes categorías según las variables climáticas, como lo son la temperatura y la precipitación. Su trabajo pues, ha sido ampliamente reconocido y ha influido en el campo de la climatología y la geografía. Charles Thorndike dejó un legado duradero en el estudio de los climas regionales y su influencia pues, perdura hasta estos tiempos. Además, pues, a pesar de su destacada carrera en la climatología, Warren Thorndike no tenía formación académica formal de meteorología. Comenzó pues como agrónomo y desarrolló su interés por el clima trabajaba, mientras trabajaba en investigaciones sobre la agricultura. Su enfoque interdisciplinario y su pasión por comprender la relación entre el clima y la agricultura lo llevaron pues, a convertirse en uno de los climatólogos más destacados de su tiempo. Bueno, pues redondeando un poco la idea, el método de Thorndike pues, es una técnica utilizada para estimar el balance hídrico, como ya lo mencioné, y para calcular la evotranspiración en un área determinada. Pues este método pues, se desarrolló en la década de 1940 y pues el método se basa en la medición de la temperatura y la duración del día para estimar la evaporación potencial de un lugar en específico, como pues ya lo mencioné en la biografía de este autor. Bueno, el método de Thorndike, pues para calcular la evapotranspiración potencial, el método de Thorndike utiliza datos climáticos como la temperatura, la duración diaria de la insolación. Estos datos, pues, se utilizan para calcular un índice de aridez que representa la humedad relativa en ambiente. Con base en el índice de aridez, pues, se determina un factor de corrección mensual que tiene en cuenta, pues, las variaciones estacionales en la evapotranspiración potencial y luego pues se suman los valores mensuales para obtener el valor anual de la evapotranspiración potencial. Bueno, a continuación pues en la imagen que se puede ver, podemos ver algunas variables para poder calcular y usar pues, en el método de Thorndike. Ahí podemos ver el índice de calor anual, la temperatura media mensual, la evapotranspiración mensual en milímetros sobre mes y bueno, la evapotranspiración potencial corregida, el número máximo de horas de sol y pues el número de días del mes. Estas son variables pues, que ya se utilizan y ya lo explicará mi compañera más adelante. Continuamos con el cálculo del balance hídrico mediante el método de Thorndike. Tenemos como objetivos cuantificar los distintos componentes del balance de agua en el suelo, la zona radicular de la franja no saturada del terreno, mediante el método semiempírico mencionado anteriormente, cuantificar la recarga a un acuífero a partir del balance de agua del suelo. Como ya tenemos un conocimiento básico acerca del método de Thorndike y conocemos que realiza un estudio al balance hidrológico de los acuíferos que se encuentran en cada terreno. Para conocer sus recursos medios anuales aparecen un parámetro de gran importancia y difícil cuantificación como lo es la infiltración de la lluvia útil. Los métodos que actualmente se utilizan para su cálculo han sido concebidos para conocer las necesidades hídricos de los cultivos y su extrapolación del ámbito de la hidrogeología, al no tener en cuenta algunas peculiares características de los terrenos que constituyen los acuíferos.
tales como son la resistencia al suelo, el poco desarrollo de estos y otras relacionadas con su capacidad de retención, tienden a subestimar la infiltración. Por tanto, se pueden estar manejando cifras de explotación superiores a las reales, con los cuales las medidas encaminadas a la ordenación de dichos acuíferos pueden ser demasiado restrictivas para los usuarios al estimarse un ritmo más rápido en el agotamiento de la reserva. Además, como conocemos, el método de Torway es el más utilizado para el cálculo de la evapotranspiración, valores medios mensuales de temperatura y de precipitación, difuminando así las lluvias, las que se pueden producir en un corto lapso de tiempo y contribuyen a la gran medida de infiltración. Para el cálculo de la evapotranspiración se han utilizado diferentes métodos, de los cuales destacamos Blainer, Kreidler, y Torway, basados en el empleo de fórmulas que relacionan la evapotranspiración potencial ETP con factores climáticos de diferentes grados de dificultad en su obtención, temperatura, precipitación, radiación solar, incidente, velocidad del viento, entre otras muchas más, y otras dependiendo del tipo de cultivo, clases del suelo, aguas disponibles y rendimiento de las cosechas, entre otros más. Por considerarlos suficientemente conocidos, o sea, no se creen dar una explicación detallada de los anteriores métodos, pero sí de Torway, que se aplica para el cálculo de infiltración de lluvia en los acuíferos. Para esto utilizamos distintos factores, como lo es el calor, que es el método que utiliza el índice de calor, que considera temperatura media mensual y las horas de luz diaria. El balance de agua que mencionábamos, que se trata de la evaluación que se realiza mediante el balance de agua, que tiene en cuenta la precipitación y la temperatura. Y las correcciones por latitud, que esas ya las conocemos, que son las que se ajustan las fórmulas a la ubicación geográfica del lugar de estudio que se esté llevando a cabo. Siguiendo lo explicado por mi compañero, por mis compañeros, las variables utilizadas para este método, antes que nada, antes de explicar las variables utilizadas para este método, es necesario tener en cuenta los factores que influyen a la hora de tomar los datos, o lo que hay que tener muy en cuenta para poder tener un resultado más eficaz y de que este no nos afecte. Hay que tener en cuenta que los datos meteorológicos influyen demasiado, como vendría siendo la radiación solar y la terrestre. La temperatura del aire también es un dato que hay que tener muy en cuenta. La temperatura de la superficie a transpirarse, la velocidad del viento, la humedad relativa y la presión atmosférica. No solo estos datos son factores que pueden influir. También tenemos factores que pueden influir, como vendría siendo el suelo, el contenido del agua del suelo, las propiedades físicas del suelo, la exposición a la vegetación, que vendría siendo un dato que nos podría variar o afectar también a la hora de querer tener estos datos, el sistema radicular, las extensiones y la morfología del área foliar. Estos son factores que influyen al momento de, pues, de tomar datos y poder generar un cálculo más exacto. Ahora sí, siguiendo, las variables utilizadas para este método vendría siendo la temperatura. La temperatura media mensual es una variable clave para estimar la evapotranspiración. Tener este dato pues es demasiado importante, ya que es un dato principal que, a como varíe, nos puede afectar pues la toma de los resultados. La precipitación, tener información de los datos lluvia del sector en el cual vamos a realizar el estudio es bastante importante. La cantidad de lluvia recibida pues en cierto periodo determinado también es demasiado considerable pues para calcular la evapotranspiración. La humedad relativa influye pues en la cantidad de agua que se genera en ese sitio, que puede evaporarse, la cantidad de agua que puede evaporarse pues en este sector y pues transpirarse en ciertas áreas específicas o pues en el área de trabajo. Y las horas de luz, la duración de la luz solar diaria es importante pues para poder determinar el balance de energía y la cantidad de agua que se evapotranspira. Es esencial pues que tengamos en cuenta cómo el sol pues actúa en este sector, si es una zona pues donde la luz no llega, donde existe poca presencia de sol, donde tenemos momentos en el que existen esos cambios bruscos de luz solar y pues disminuya o aumente la cantidad de agua que se va a evapotranspirar. La fórmula de cálculo para la evapotranspiración vendría siendo esta de aquí, donde E pues, es el valor que deseamos encontrar, que es el valor de evapotranspiración. A vendría siendo el índice de calor y R es un factor de corrección por latitud. B en este caso es un componente que depende del mes del año. Dependiendo en el mes en el que nos encontremos, este B va a variar porque pues es sabido pues por los cambios climáticos.
y el aumento de luz solar en ciertos meses, pues la evotranspiración pues, va a tender a variar. El proceso paso a paso pues, para poder calcular la transpiración según Torwhite vendría siendo primero que todo el análisis de datos climáticos, que es como la recopilación pues, de los valores de temperatura media mensual, las horas de sol diarias, la longitud del día y día del mes. ¿Ya? Son datos que, pues, como ya dijimos, son datos que se deben tener muy en cuenta, tener muy en claro para que esto no vaya a influir a la hora de realizar el cálculo. El cálculo de factor de calor vendría simplemente, pues sería utilizar la fórmula de Torwhite para determinar el factor de calor mensual. Existen dos métodos, que es calcular el factor de calor de ese mes, ¿cierto? Y el otro vendría siendo realizar la sumatoria del factor de calor de todos los 12 meses y pues trabajar pues con este factor de calor. La estimación de la evapotranspiración, que vendría siendo pues el último paso, y sería aplicar la ecuación de Torwhite pues para poder estimar la evapotranspiración Bueno, ahora mensual. realizaremos un ejemplo práctico del cálculo de evapotranspiración por el método de Torwhite. Tenemos como enunciado el ejercicio calcular la ETP con los datos de temperatura y precipitación de la estación meteorológica de Burbusaid a través del método de Torwhite. Esta estación tomó datos desde 1950 hasta 1998. Estos datos de precipitación debieron ser previamente tratados y ya nos dan como el resumen aquí en el ejercicio, ya nos dan el resumen de la precipitación mensual en milímetros. También nos deben dar una temperatura media de enero a diciembre y una coordenada, que también la vamos a tener en cuenta para el cálculo. Bueno, aquí podemos ver el resumen de las fórmulas que vamos a usar para el método, las fórmulas que usa el método. Tenemos la ETP sin corregir, la ETP corregida y un exponente que calcula que usa Torwhite. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el índice de calor mensual. Tenemos la fórmula aquí detallada que nos dice que el índice de calor mensual es igual a la temperatura media sobre 5, elevado a la 1.514. En los datos que observamos anteriormente, tenemos que nos da una temperatura media en grados centígrados para enero de 17.3. Vamos a realizar el primer procedimiento que nos dice que 17.3 sobre 5 elevado a la 1.514 es igual a 6.55. Ese es el índice de calor mensual para enero. ¿Qué debemos hacer? Simplemente realizarlos manualmente para todos los meses o en el caso de la herramienta Excel simplemente arrastrar la fórmula y nos da los índices de calor mensual por año. Bueno, ahora como ya tenemos los índices de calor mensual uno a uno calculados, lo que debemos hacer es sumarlos para obtener el índice de calor anual. En este caso, pues ya lo sumamos y tenemos un valor de 85. ¿Qué debemos hacer? Calcular el exponente empírico necesario para el cálculo de la evotranspiración y de la fórmula que vimos anteriormente. Para esto es simplemente reemplazar los valores que ya tenemos. El índice de calor anual es el que vamos a seguir usando. En este caso es el que vamos a reemplazar en el exponente empírico. Tenemos los valores de 0.0000675 por el índice a la 3, por el índice de calor anual, menos 0.0000771 por el índice al cuadrado, por 0.01792 por el índice, más 0.49239. Los valores que tenemos acá son valores fijos establecidos por el método y el índice de calor es el único que vamos a reemplazar en la fórmula. En este caso ya tenemos pues el índice reemplazado. Bueno, como ya tenemos todos los valores que debemos reemplazar en esta fórmula, debemos empezar a simplemente sustituirlos y calcularlos. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos el coeficiente empírico, ya tenemos la temperatura media y el índice de calor anual. Reemplazando cada valor necesario en cada mes, pues vamos a tener la ETP sin corregir. ¿Qué tenemos? Bueno, acá vamos a explicar un valor pues a mano para dejar la claridad del caso. Tenemos que 16 por 10, que es la fórmula, por 17.3 para el mes de enero, que es la temperatura media, sobre el índice de calor anual, sobre 85, elevado al resultado que nos dio el coeficiente, en este caso 1.872899. Para esto nos da un resultado de 60.6 y lo que vamos a hacer es calcular pues, los valores de los meses siguientes. Podemos usarlo en calculadora o simplemente como lo veníamos haciendo en la herramienta Excel. Bueno, ahora tenemos que calcular el tiempo de horas de sol según las coordenadas que nos dio el ejercicio. Para esto los vamos a usar. En este caso las coordenadas nos dieron latitud norte 9. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos un valor de 8 y un valor de 10 para cada mes. Es simplemente hacer una interpolación sencilla, calculadora Excel, cualquier herramienta, interpolamos y nos tiene que dar los valores exactos que debemos usar para nuestra coordenada. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, pues debemos interpolar el valor para 9 grados porque la tabla nos arroja 10 y 8. Los resultados que nos dan interpolando cada uno de los meses son los siguientes: 11.55 para enero, 11.7 para febrero, así sucesivamente. Aquí tenemos los resultados. Con los valores interpolados podemos calcular la ETP corregida. Simplemente reemplazamos. Aquí nos aparece una nueva variable que no la conocíamos, es el número de días del mes. Simplemente es a cada mes ponerle los días que le corresponden. Febrero se hará un promedio ya que existen los años bisiestos y varía entre 28 y 29 días. Vamos a hacer el ejemplo práctico para uno de los meses. Sin embargo, pues como estamos usando la herramienta de Excel, vamos a arrastrar y mostrar los resultados finales. Tenemos que la ETP sin corregir es de 60.6 por el número de horas de sol.
por el número de días dividido en la cantidad de días del año. La ETP corregida es de 59.4, es la que nos arroja el ejercicio para el mes de enero. Así sucesivamente, pues vamos a calcular las siguientes. Bueno, como resultado obtuvimos estos valores ordenados en las tablas. La ETP corregida, como la podemos ver aquí resaltada en amarillo, 59.41 para enero, 58.46 para febrero, así sucesivamente. Tenemos que los valores como tal nos indican que según el índice de aridez de Gaussian, en esta localidad pues es bastante húmeda y solo presenta 2 meses secos, que son los meses de enero y de febrero, están por debajo de la temperatura media. Y la ETP, aquí la vemos dibujada, la ETP corregida, los valores en milímetros pues por precipitación.